Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. La superintendencia de bancos y el superintendente cae en el mismo problema que han tenido algunos otros funcionarios que vienen del gobierno de Rafael Correa, que siendo instituciones de control e instituciones que tienen que ser altamente profesionalizadas, sintonizan sus decisiones a las órdenes que venían de arriba y se manejaban la supervisión de los bancos privados en función de los objetivos políticos del gobierno de Rafael Correa. No hubo una administración profesional, no fue el superintendente tampoco una persona de que se haya ganado el respeto de los banqueros por sus conocimientos y por lo bien ponderado de sus decisiones. Yo diría que con él bajó el nivel de la superintendencia de bancos. Hemos tenido alguna experiencia en el pasado de tener superintendentes, personas respetables y que se saben hacer escuchar y saben hacer y sus posiciones son respetadas por los banqueros y que tienen cierta autonomía en relación con el gobierno, y eso no fue así, no fue la situación bajo el actual superintendente, y me parece que lo adecuado sería que haya una nueva persona a cargo de la superintendencia. No obstante, debemos reconocer que dicen los banqueros especialmente que la superintendencia en estos tiempos ha sido o ha traído más bien a la gestión bancaria mucha tranquilidad. ¿Usted qué opina? Yo no creo que haya habido mucha confianza en el sector bancario. En el sector financiero, claro. Del sector financiero en cuanto a las decisiones de la superintendencia. Puede ser que durante el gobierno de Lenín Moreno la superintendencia no haya tenido actuaciones que les haya sorprendido o que les haya que los bancos hayan considerado inadecuadas, pero sí las hubo durante el gobierno de Rafael Correa. Además, de lo que yo he hablado con banqueros, ellos sienten que el superintendente no entendía toda la complejidad del manejo de un banco, que no tenía la experiencia y los conocimientos para el cargo. La labor de la superintendencia de bancos fue totalmente deficiente, no solamente en el control. O sea, perdone, ¿la dirección general del IES fue ineficiente cuando dice la voz? No, lo que digo yo es la superintendencia de bancos. Ya. En su función ya. de controlar al sector financiero fue extremadamente deficiente. Y esa deficiencia se muestra en lo que sucedió en el IES y lo que dejó hacer que sucede en el IES. Por ejemplo, el asunto el IES tomó recursos del fondo de pensiones para gastarlos en el fondo de salud, ¿no? El IES no recibió lo que debía haber recibido de recursos provenientes del sector público. En el IES, en esa época, el gobierno tomó decisiones que le afectaron tremendamente a la economía del IES, como son, por ejemplo, hacer que el IES en los programas de salud atienda a los niños menores de 18 años de los afiliados, a los hijos de los afiliados, sin tener una contrapartida para enfrentar esos gastos. Entonces, todo ese cúmulo de ineficiencias que se presentaron en el IES pasaron sin ningún problema por la superintendencia de bancos, que era la institución que debió controlarse. Pero no solamente el problema es en el IES, el problema es en el resto del sistema financiero. Hubo también, en lo que tiene relación con el Banco Central, una pérdida patrimonial del Banco Central extremadamente alta. Y que eso... ¿En cuánto calcula usted? Mire, solamente el quitarle el bono
que tenía de más de 1.000 millones como consecuencia de la GD que tenía el Banco Central en su poder, generó una pérdida de 1.000 millones de patrimonio. Pero ¿cómo es eso que en la administración del presidente Moreno, señor economista Alfredo Vergara, el señor, la señorita, digamos, que maneja la gerencia general del ex instituto emisor, sigue ahí, pues? Eran un trío, eran antes. Y se ha quedado de solista. Pero ella es la que se mantiene ahí. Entonces, ¿cómo entiende usted la administración Correa y la administración Moreno respecto del Banco Central y de la superintendencia de bancos? Es difícil entender en realidad, porque el correísmo ya demostró lo que puede ser y sus colaboradores también. Creo que sus colaboradores, aparte de haber tapado los actos que ya sabemos que hizo el correísmo, aparte de eso, también han sido totalmente negligentes, ineficaces. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que hace un rato dijo Walter Spurrier, hablando del tema que estamos convocando ahora, el superintendente de bancos Cruz. Una persona totalmente incapaz, que ha demostrado en los 3 años que está una incapacidad total para un manejo ágil y sobre todo con una mentalidad totalmente amplia y proactiva en favor de la producción y en favor de la intermediación financiera que debe tener un superintendente de bancos. Y me voy a referir a un caso en especial. Porque ¿En favor de los bancos, Orito? No, en favor de los depositantes, en favor de la economía. Los hierros del señor actual superintendente de bancos, el señor Cruz, ¿ha sido beneficioso para quién? No ha sido beneficioso para nadie. ¿Y para el gobierno? Quiero demostrar. ¿Y para los gobiernos? Para el gobierno. Ni siquiera para el gobierno. Yo creo ¿Y por qué le tienen ahí entonces? Eso sí, no sé, habría que preguntarle. No, pero el presidente Moreno, yo creo que él es pausado en sus decisiones. Si es que me pregunta a mí, es mi criterio. Es muy pasado en sus decisiones el presidente Moreno. Claro. Y esa es la explicación de por qué los tiene a él y a otros, ¿no? Lo que hemos tenido con el superintendente de bancos, Cristian Cruz, es un funcionario que ha sido absolutamente servil a los intereses primero del correísmo y posteriormente de lo que ha sido el gobierno de Alianza País. Un superintendente de bancos que no ha cumplido con lo que determina con absoluta claridad el artículo 213 de la Constitución, que expresa, que manda que las superintendencias tienen como obligación vigilar, auditar, controlar e inclusive intervenir las instituciones que les corresponde de acuerdo a la ley. Y en este caso el superintendente de bancos ha tenido, entre otras funciones, precisamente el controlar las instituciones del sistema financiero, entre ellas el Banco Central del Ecuador, sus resoluciones, sus políticas, sus medidas, y también el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Yo, en el juicio político que le he planteado hace 7 meses al superintendente de bancos, he hecho referencia de manera principal a lo que ha significado a las omisiones de Cristian Cruz en lo que tiene que ver al nefasto, al desastroso manejo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Y por qué no le han dado paso al juicio político ahí en el Congreso o en la Asamblea? ¿O usted no se ha quejado también al Contralor? Mire, lo que hemos tenido en la Asamblea Nacional desde que se instaló este periodo es una especie de protección a los funcionarios que han pertenecido al correísmo. No nos olvidemos que la Asamblea ha venido siendo parte importante en la estructura de impunidad que construyó el correísmo. Y obviamente esa estructura tiene sus pilares han estado en la superintendencia. La opinión pública conoce y sabe de la acción nuestra, y al decir nuestra, me refiero a los 2 legisladores de oposición que conformamos el Consejo de Administración Legislativa CAL. Simplemente para recordar, Gonzalo, respondiendo a su inquietud periodística, el año pasado, el 18 de julio, presentamos, Raúl Tello también, el juicio político al ex
vicepresidente Jorge Glass, y fue negado en el CAL, con 5 votos contra 2, los 2 de quienes somos miembros del CAL opositores al régimen. Luego, el 15 de agosto, yo solicité, tanto por escrito cuanto verbalmente, que se reversara el archivo al señor Glass. Y luego en diciembre nuevamente interpusimos nuestro quehacer legislativo para que se lleve adelante ese juicio. Lo mismo pasó con el señor Yal y el Consejo de la Judicatura. Hemos bregado porque esos juicios se lleven adelante. No es la excepción el tema del super de bancos. Es más, Raúl Tello ha hablado conmigo. Finalmente logramos, Torres y yo, que se incorporase ese juicio, y en efecto fue aprobado y pasó el trámite en el CAL, con mi voto a favor, por supuesto, para que aquel proceso fiscalizatorio se lleve adelante. Y creo que es bueno. La gente no debe asustarse, Gonzalo y amigos, cuando se hace un proceso de fiscalización, porque es el momento idóneo y expedito para que los funcionarios públicos demuestren sus buenos quehaceres, de haberlos, y que rindan cuentas. Mire, Gonzalo, el artículo 106 de la Constitución claramente establece que no habrá funcionario alguno exento de rendir cuentas. Claro. Por tanto, tiene que rendir cuentas él. Y ustedes en el CAL, ¿por qué no le apoyaron a Raúl Tello para que le pongan el banquillo de los acusados al funcionario? ¿Perdón? Pero claro que le apoyamos. Es más, gente del bloque al cual yo pertenezco, el bloque de Creo, suscribió juntamente con Raúl Tello ese juicio político, Gonzalo, de tal manera que por allí no ha faltado. Lo que pasa es que esos trámites no dependen de quienes no tenemos los votos, pues somos de oposición, Gonzalo, somos 2 contra 5 en el CAL, y en la legislatura no tenemos el voto mayoritario. Pero hay que dar pelea también, pues, ¿acaso porque somos 2 nos van a zamarrearnos, como dicen en provincia? Pues. No tenga usted la menor duda que hacemos pelea, mi estimado Gonzalo. De eso le consta la opinión pública y sobradamente. Sí. No. Sí. Nosotros hacemos una lucha. Bueno, ¿y qué van a hacer con el pedido de juicio político del asambleísta Tello? ¿Van a dar paso o no van a dar paso? Ya se dio paso con mi voto a favor, eso le explicaba. Qué bueno. Gonzalo, con mi voto a favor se aprobó que se continúe después del trámite, luego de la revisión de las firmas, el anuncio de la prueba, a pesar de que estas pruebas tienen que sustanciarse primero en la Comisión de Fiscalización y luego en el plenario propiamente dicho, porque no se olvide que nosotros nos convertimos en el momento que el juicio político se da en jueces, porque nosotros tenemos que votar a favor o en contra de la culpabilidad del funcionario, es decir, definiremos inocencia o culpabilidad, porque nos convertimos en jueces. Así es el juicio político. Este no es un juicio penal, este no es un juicio civil, es un juicio político al cual tenemos que acudir los 137 asambleístas y en base a las pruebas de cargo y de descargo definir. No se olvide usted que el debido proceso tiene que ser respetado. Sí, precisamente yo decía que hemos tenido un superintendente que no ha cumplido con sus funciones, que se ha hecho ciego, sordo y mudo frente a tantas irregularidades que se cometieron en el sistema financiero y que se cometieron en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Tenemos las pruebas. El señor Cruz puede ir a parar como el expresidente de la República en lugar seguro por estos delitos que tienen connotación penal. Tenga la bondad de informarnos si usted va a pedir como sanción una cosa de esa naturaleza. Nosotros vamos a hacer la revisión de todos los documentos. Recordemos de que yo soy parte también de la Comisión de Fiscalización. Claro. Y en ese marco tenemos la obligación de revisar las pruebas de cargo y las pruebas de descargo, y posteriormente deberemos de analizar si, aparte del juicio político, cabe que desde la Comisión de Fiscalización y desde el Pleno de la Asamblea Nacional remitamos los documentos a la Fiscalía en la finalidad de que se inicien las investigaciones pertinentes que puedan llevar a una responsabilidad de carácter penal del superintendente de banco. Muchas gracias, Raúl. La última cosa, Alfredo, termina usted el programa. Una pregunta al asambleísta Tello. Mire, ustedes van a asambleísta Tello, ustedes están pensando en llevar adelante, perfecto. Yo sí me gustaría que alguna vez tenga una finalidad positiva un juicio político, y en este caso sería deshacer los entuertos que ha hecho el superintendente de bancos
y que a la final resultan afectados los depositantes del sistema. Y me voy a seguir refiriendo al caso Proinco porque es el que más está en mi mente, porque eso ha sido 100% culpa del superintendente actual, del superintendente Cruz. Debería, creo, asambleísta Telo, pedirle, y como conclusión al juicio político, el obligar a que la superintendencia nuevamente reabra el caso de los seguros de depósito para los perjudicados, los 200 perjudicados que aún permanecen en problemas penales en la cuestión Proinco, porque los otros 1.200 depositantes originarios de Proinco pues ya están en una solución con arbitraje. Así que se les reabra el seguro de depósitos, que es una cosa que fue creada con la dolarización y que lo hace es resguardar los intereses de los pequeños ahorristas, es decir, de aquellos ahorristas que tienen menos de $35,000 en ahorros, que es el caso de muchos depositantes en Proinco. Haciendo eso, además, también en algo se resarcería los graves problemas a los que se han visto sujetos sin tener ninguna culpa los empleados de Proinco, que también eso es un drama familiar para muchos padres de familia que tienen que dejar su trabajo de años, porque Proinco, no nos olvidemos, es una empresa que tiene muchos años Esa es la sugerencia que yo le daría al asambleísta Telo. Y adelante. Ellos están haciendo muy bien en tratar de controlar a los organismos de control que se han demostrado tan laxos y tan poco controladores en realidad. No han seguido ninguna de las instrucciones que se les dejó ya puestas en la superintendencia de bancos. Y que ya habló pues Rodrigo Espinosa aquí de la cuestión del fondo de liquidez, el seguro de depósitos, las normas de supervisión y también la cuestión de liquidación bancaria, que tiene que tener cierto ordenamiento y ciertos objetivos y ciertos procedimientos que en el caso de la actual superintendencia de bancos no los ha llevado en ninguno de los casos que hemos visto aquí. Extremadamente positiva la llegada del Fondo Monetario Internacional. ¿Es cierto? Porque ellos van a hacer realmente un análisis importante sobre la situación económica actual, que parece que es peor que lo que conocíamos, porque cada vez se está señalando que el déficit fiscal es más grande. Por eso es que el riesgo país del Ecuador está subiendo, porque lo que se está encontrando son problemas mayores que los que se pensaban existían. Entonces, con la presencia del Fondo Monetario Internacional se va a analizar profundamente la situación económica, fiscal, monetaria, de balanza de pagos, de precios, del problema de la deflación, y se va a llegar a un diagnóstico de lo que está pasando. Eso es importantísimo. Luego de ese diagnóstico, el gobierno del presidente Moreno tiene que tomar medidas importantes. Lo que se ha hecho ahora es un cambio nomás en la visión, que es importante, pero yo creo que luego de la presencia del Fondo Monetario Internacional se va a tener una información muy importante para la toma de decisiones que permitan salir al Ecuador de sus problemas económicos que tiene actualmente y que requieren tiempo. Entonces, a mí me parece que el gradualismo que se está incluyendo en las medidas no es suficiente, que el problema es mucho más grande que el gradualismo que han presentado. Entonces, es importante tener una opinión externa de gente conocedora para que eso sirva realmente para que se adopten políticas y se use gente con conocimiento. Eso es importantísimo. Yo creo que en este momento el país exige que los profesionales que manejen la economía sean extremadamente conocedores de la situación económica, ¿no? Y que ellos con ese información que van a recibir del Fondo Monetario Internacional, más otros apoyos que se requiere, por ejemplo, en la superintendencia de bancos hemos dicho que la supervisión y las regulaciones son totalmente inconvenientes, se dañó toda la supervisión y se dañaron las regulaciones. Entonces es importante que venga una asistencia técnica como la que tuvimos con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial y el Fondo, y digan más o menos qué caminos son urgentes de tomar para que la supervisión y el control sea mejor.
Eso es importantísimo, Gonzalo, Así es. porque el sistema financiero son las venas de la actividad económica y ese tiene que manejarse de una manera adecuada, de una manera eficiente. Y lo que no hemos tenido es eficiente. Lo único que se ha hecho es llenar de una gran cantidad de funcionarios de la Superintendencia de Bancos. Está llena de correístas de la Superintendencia de Bancos. Y eso tienen que también modificar y cambiar por gente profesional que sepa y el cómo Cari Redondo supervisar y les controlar. llevó a todos estos cuadros. El señor Cruz les llevó a todos estos cuadros. Es todo en el periodo de la señorita Sabando, del señor Solines y del señor Cruz es del crecimiento. Pero mire, Gonzalo, lo que se tiene que hacer es pensar. A mí me llama la atención que en el Congreso no se diga nada de la supervisión y del control del sistema financiero. Esos son puntos claves que se deben analizar. Seguramente no hay el conocimiento suficiente, pero eso tienen que pedir asesoría en el Congreso para también presentar dentro del juicio estos aspectos que son importantísimos para la actividad económica del país.